Hola, mi nombre es Pedro Martínez y esta es la solución del quiz número 2 de física estadística. El problema nos pide hallar la densidad de probabilidad de un movimiento armónico descrito por esta ecuación, en donde phi es una fase desconocida, para lo cual primero hallamos la rapidez en términos de las constantes x0 y omega, así como de la posición, que depende del tiempo. Esto porque el problema nos dice que la densidad de probabilidad depende directamente del tiempo que una partícula pasa cerca de cierta posición, y esta a su vez depende inversamente del tiempo de la rapidez que esa partícula lleva en esa posición. Por eso nos interesa hallar primero la rapidez. Entonces procedemos a hallarla. Por definición, la rapidez es la derivada temporal de la posición, que queda x0 por omega, por el coseno de omega t, más la fase phi. Luego, esta es la velocidad, pero nosotros queremos la rapidez, que es la norma de esto, para lo cual bastaría sacar bueno, habría que considerar el signo, porque la rapidez es el valor absoluto. Pero primero, para hacer las cosas más fáciles y ponerlo en términos de x, consideramos la rapidez, la velocidad al cuadrado, elevamos al cuadrado esto, bueno, da lo mismo con valor absoluto, queda x0 al cuadrado por omega al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t más phi. Este coseno cuadrado lo ponemos como un seno cuadrado, lo ponemos como 1 menos seno al cuadrado por la identidad esta súper famosa, más phi. Y ya aquí nos aparece más o menos la forma de x, salvo por la constante. Entonces lo arreglamos para que quede como x. Queda 1 menos x de t al cuadrado entre x0. Esto es igual al seno cuadrado. Y luego podemos factorizar esta x0 al cuadrado, aquí va, porque resulta de elevar al cuadrado esta expresión y luego dividir. Factorizamos ese x0 al cuadrado y lo sacamos de esta resta, y se cancela con el otro x0 al cuadrado que tenemos por acá. Entonces esto queda omega al cuadrado por x0 al cuadrado menos x cuadrado de t. Y ya para sacar la rapidez bastaría sacar raíz a esto y valor absoluto. Tenemos derecho a sacar raíz de este número porque por la forma de x, como el seno va de menos 1 a 1, entonces x va de menos x0 a x0. Entonces este número siempre es mayor que 0, así que le podemos sacar raíz, porque x de t siempre es menor o igual que x0. Y ya si le sacamos raíz nos queda que x punto de t es igual al valor absoluto de omega. Si le sacamos raíz a ese omega cuadrado, queda valor absoluto por la raíz de x0 al cuadrado menos x cuadrado de t. Y pues ya, como estos dos números son positivos, entonces la rapidez queda así. Y pues ya tenemos el inciso A, que es la rapidez en términos de omega, x0 y x. Y pues ya está el inciso A. El inciso B nos pide calcular la densidad de probabilidad que tiene una partícula de encontrarse en una cierta posición. Y el problema nos dice que el tiempo que pasa una partícula entre un intervalo espacial es inversamente proporcional
a su rapidez en ese intervalo. Entonces eso matemáticamente se escribe así. Y luego nos dice que la densidad de probabilidad es directamente proporcional al tiempo que pasa la partícula en ese intervalo espacial. Entonces esto nos queda que es otra constante alfa prima por el intervalo espacial, no por el tiempo que pasa la partícula ahí. Y pues ya sustituyendo, definiendo, no sé, k igual a alfa por alfa prima, que es una constante también, nos queda que la densidad de probabilidad es k entre la rapidez. Y como ya tenemos una expresión de la rapidez, pues simplemente sustituimos eso en la densidad y nos queda que es igual a k. Por la rapidez nos había quedado el valor absoluto de omega por x0 al cuadrado menos x de t, y todo esto a la 1 medio, pero como ahí está abajo, queda la menos 1 medio, entonces omega también queda dividiendo. Y podemos definir una nueva constante llamada k. Aquí también nos conviene factorizar ese x0 al cuadrado. Lo sacamos de la raíz y nos queda que la densidad de probabilidad es kx0. Bueno, ya sacando el x0 de la raíz, se va a multiplicar por esto y nos va a quedar una constante cualquiera, porque todas esas son constantes. Entonces pues la llamamos c, y la nueva raíz queda como 1 menos x de t entre x0 de t. Los dos, pero aquí es al cuadrado, este era al cuadrado, los dos van al cuadrado y todo esto a la menos 1 medio. Y ya esa es la expresión de la densidad de probabilidad. Pero ahora, para encontrar esta constante, utilizamos la condición de normalización, que nos dice que si integramos la densidad de probabilidad en todo el espacio respecto a x, esto nos tiene que dar 1, porque tiene que haber entre todas las posibilidades tienen que sumar 1, porque siempre hay un estado posible. Pero aquí no es necesario integrar de menos infinito a infinito, porque la partícula está confinada a moverse entre menos x0 y x0. Entonces se podría decir que fuera de ese intervalo la densidad es 0. Entonces esto basta con integrar de menos x0 a x0 esta expresión c respecto a x de la raíz de 1 menos x entre x0 al cuadrado. Y bueno, para hacer esta integral, esta constante la podemos sacar. Bueno, esta integral nos tiene que dar 1 por normalización, pero para hacerla hacemos un cambio de variable. Decimos que coseno de teta sea igual a x entre x0. Y esto implicaría que menos seno de teta por x0 fuera la diferencial, es la diferencial de x. Y luego nos damos cuenta, antes de sustituir, nos damos cuenta que esta función es par y está integrada sobre un intervalo simétrico. Entonces esto simplemente es 2 veces la integral sobre un lado del intervalo.
que es de 0 a x0 de la misma función. Ahí está. Y ahora sí podemos sustituir. Aquí nos va a quedar, si ponemos coseno al cuadrado, nos va a quedar 1 menos coseno al cuadrado. Eso es igual al seno al cuadrado. Luego sustituimos la diferencial de x, que es menos seno de teta, perdón, aquí. Menos seno de teta y el de x. Y en cuanto a los límites de integración, nos damos cuenta que si queremos que esto vaya de 0 a x0, entonces por este coseno, para que esto sea 0, el coseno tiene que ser 0, es decir, teta tiene que ser igual a pi medios. Y para que esto llegue a x0, el coseno tiene que ser 1, porque si aquí ponemos x0, esto queda 1 menos 1, sí, tiene que ser 1, es decir, para 0, teta igual a 0, y para x0, teta igual a, coseno tiene que ser 1, entonces esto es 0, aquí es x0, entonces estos serían nuestros nuevos límites de integración. 0 se va a pi medios y x0 se va a 0. Y bueno, ya sustituyendo nos queda 2c por la integral. En vez de 0 ponemos pi medios. En vez de x0 ponemos 0. En vez de dx ponemos menos seno de teta por x0 entre 1 menos coseno al cuadrado, porque coseno al cuadrado es esto, ese es seno al cuadrado. Luego cuando le sacamos raíz queda el valor absoluto de seno, pero como estamos entre 0 y pi medios, seno siempre es positivo en ese intervalo, entonces el valor absoluto no va. Y bueno, luego aquí queda este seno, se cancela con el otro. Este x0 lo podemos sacar de la integral por acá, y queda menos la integral de 0 de pi medios a 0 de teta. Eso es menos pi medios, entonces esto queda menos 2c de x0 por pi medios. Así, este menos lo sacamos también. Este menos lo sacamos. Y ahora sí queda la integral de pi medios a 0 de teta, que es menos pi medios. Y ya el menos se va con el menos, el 2 se va con el 2. Y nos acordamos que esto tenía que dar 1. Entonces todo esto es igual a 1. Podemos despejar c. Y nos queda que c es igual a 1 entre x0 por pi. Y pues ya podemos sustituir esta constante en la densidad de probabilidad aquí. Y nos queda que rho de x es, sustituimos, está dividiendo abajo y c también queda dividiendo abajo, entonces esto es 1 entre x0 por pi por la raíz de 1 menos x de t entre x0 todo al cuadrado. Y ya esta es la expresión final de la densidad de probabilidad, ya usando la condición de normalización.
por último vamos a hacer un bosquejo de la gráfica de la densidad de probabilidad y vamos a encontrar los valores más y menos probables y el valor promedio. Recordando, ρ de x salió que era 1 entre pi x0 por 1 menos x cuadrada entre x0 al cuadrado a la 1 medio o en raíz. Y bueno, para hacer el bosquejo ponemos aquí el eje x y el eje donde va ρ de x, y analizamos rápidamente que si x es igual a 0, este término se hace 0 y luego la raíz queda simplemente la raíz de 1, así que ρ de x evaluada en 0 queda 1 entre pi x0, que digamos que está por aquí. Si x0 es positivo, y estaría abajo si es negativo, pero vamos a suponer que está por aquí. Y luego vemos que la función es simétrica en x, entonces tiene que haber lo mismo de los dos lados de la gráfica. Vemos que si x es igual a x0, esto se hace un 1, 1 menos 1 se hace un 0, entonces ρ se va a infinito. Entonces ρ se va a infinito aquí en x0. Y lo mismo para x0, por lo que la función es par, porque está elevada al cuadrado. Entonces, igual en menos x0 se va a ir a infinito, suponiendo que x0 sea positivo, si no también. Entonces aquí va a haber unas líneas, una asíntota. Y bueno, podemos imaginar que va a ir creciendo conforme x se acerca a x0. Entonces va a ir como así, y lo mismo para el otro lado. Y pues ya esto es como, bueno, aquí esto debe de ser simétrico respecto a este eje, pero más o menos así quedaría la gráfica de la función, y toca al eje ρ en el valor 1 entre pi x0. Y ese sería el bosquejo de la función. Luego el valor promedio, bueno, el valor más probable primero. En realidad hay dos, porque por la densidad de probabilidad nos damos cuenta que en estos valores la densidad se va a infinito. Entonces intuitivamente podemos decir que en estos valores será más probable encontrar a la partícula. Entonces en realidad hay dos valores más probables, que es más y menos x0, y el menos probable, que está la densidad en su punto más bajo, está en x igual a 0. Entonces podemos pensar igual intuitivamente que en x igual a 0 es el valor de x menos probable. En cuanto al valor promedio, igual intuitivamente, como esta es una función par y el promedio es integrar sobre todo el espacio la densidad por una función, la densidad por un lado es par y luego la vamos a multiplicar por esto, que es una función impar. Entonces intuitivamente vemos que queda una función par por una impar que es impar, y vamos a integrar sobre un intervalo simétrico, que es los posibles valores de x. Entonces pues podemos decir que ya haciendo esa integral, el valor promedio también va a estar en 0. Todo esto por los argumentos de la simetría de la función y de la forma de esta función, y ya tendríamos todo el análisis de la densidad de probabilidad para un movimiento armónico, claro, considerando el ensamble de osciladores. Y pues ya, eso sería todo.